Buenas noches, exploradores del abismo. Algo se está moviendo en el mundo. Con la partida del Papa Francisco, una era llega a su fin, y las señales en los cielos comienzan a multiplicarse. Para algunos, son simples coincidencias. Para otros, un aviso silencioso de que estamos a punto de descubrir una verdad mucho más antigua y perturbadora de lo que jamás imaginamos. ¿Podrían las visiones descritas en la Biblia ser testimonios de encuentros reales con inteligencias de otros mundos? Pasajes que antes parecían alegorías cobran ahora un nuevo significado bajo la luz de los misterios del cosmos. Esta noche, te invito a mirar más allá de lo evidente y a descubrir las huellas de visitantes de las estrellas en los textos sagrados de la humanidad. Quédate y exploremos juntos el abismo a lo desconocido. Los textos bíblicos, como muchos otros libros sagrados, están escritos con un lenguaje simbólico, poético y adaptado al nivel de entendimiento de su época. Si una nave surcara el cielo en medio del desierto hace 2000 años, la persona que la viera la describiría como un carro de fuego o como una nube resplandeciente. Si un ser con traje hermético descendiera del cielo, su rostro oculto y su voz distorsionada, no lo llamarían ángel. El teólogo suizo Erich von Däniken popularizó esta visión en su obra Carros de los Dioses, donde sugiere que muchas entidades divinas del pasado fueron en realidad visitantes de otros mundos. La idea puede sonar escandalosa hasta que uno comienza a leer con otra perspectiva. Es interesante que analicemos algunos detalles bíblicos inquietantes. En Génesis 19, los ángeles que visitan Sodoma no son figuras inmateriales. Comen, caminan y duermen. Son confundidos con hombres, espíritus o seres corpóreos de apariencia humana. En Daniel 10, versículos 5 al 6, Daniel describe a un ser vestido de lino, con un cinturón de oro, cuerpo como de berilo, rostro como relámpago, ojos como antorchas encendidas. Una descripción mística o un traje brillante y tecnológico. Éxodo 13, 21. El Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. ¿Realmente una nube divina o algo más? Si los textos sagrados describen cosas imposibles, tal vez no es que sean mentira, tal vez es que no los hemos entendido aún. A orillas del río Quebar, en plena cautividad de Babilonia, el profeta Ezequiel contempla una visión que ha desconcertado a teólogos durante siglos. No es una aparición angelical común. No hay alas de plumas ni cánticos celestiales. Lo que ve es algo mecánico, algo imponente, algo que ruge, arde y se desplaza con precisión geométrica. Es la escena más alienígena de toda la Biblia. A continuación, texto original de Ezequiel 1, versículos del 4 al 28. Miré y vi venir del norte un viento tempestuoso, una gran nube con fuego envolvente. Dentro del fuego había algo que parecía metal refulgente. 4 seres vivientes, cada uno con 4 caras y 4 alas. Junto a ellos había unas ruedas resplandecientes, unas ruedas dentro de otras ruedas, que se movían en cualquier dirección sin girar. Sobre el firmamento que había sobre sus cabezas,
había algo parecido a un trono, y sobre el trono, alguien semejante a un hombre. Lo que Ezequiel describe no es una visión onírica cualquiera, es una maquinaria, un objeto compuesto por partes simétricas, brillantes y móviles. Lo más perturbador es que lo asocia directamente con la gloria del Señor. El ingeniero aeronáutico Joseph E. Blumrich, que trabajó en la NASA, quedó tan intrigado con este pasaje que decidió desacreditarlo, pero terminó haciendo lo contrario. En su libro Las naves espaciales de Ezequiel de 1974, diseña un modelo a partir de la descripción bíblica. Una nave compuesta de un módulo central, rotores y cápsulas de aterrizaje. Según Blumrich, Ezequiel vio un vehículo espacial, pero describió lo que pudo con el vocabulario de su tiempo. ¿Y qué hay de los seres? Seres alados con múltiples rostros, seres dentro de un cristal centellante, tripulantes biotecnológicos o tal vez formas de vida avanzadas, incomprensibles para una mente humana de la antigüedad. Sin lugar a duda, acá hay conexiones misteriosas. Las ruedas dentro de ruedas recuerdan extrañamente a estructuras de giroscopios o sistemas de propulsión multidireccional. El trono brillante con figura humana sobre una plataforma que se eleva es un estereotipo clásico de contacto cercano del tercer tipo. Este evento no es simbólico ni espiritual. Tiene forma, tamaño, dirección y sonido. Y deja a Ezequiel completamente postrado en el suelo. No fue un sueño, no fue una metáfora, fue un encuentro. Y la Biblia lo documentó con una fidelidad escalofriante. En una época dominada por reyes corruptos, guerras, señales en el cielo y profetas solitarios, un hombre caminaba en silencio por el desierto con la certeza de que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. El profeta Elías, uno de los hombres más enigmáticos del Antiguo Testamento, no murió, al menos no en el sentido humano. Fue arrebatado, pero no por ángeles con alas suaves ni melodías celestiales. Fue raptado por una máquina de fuego. El pasaje clave es Segunda de Reyes, versículos del 2 al 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Un carro de fuego, caballos de fuego. ¿Por qué esa descripción tan mecánica y tan intensa? No hay mención de resplandores divinos ni seres alados. Lo que se describe es un vehículo brillante, ardiente, veloz, acompañado por un fenómeno atmosférico que podría asemejarse a una turbina o propulsión vertical. Elías desaparece en un instante, es abducido, en presencia de su discípulo Eliseo, y jamás se vuelve a saber de él, al menos no en esta dimensión. ¿Fue Elías uno de los primeros humanos seleccionados por inteligencias extraterrestres? ¿Por qué se lo llevaron y no a otros profetas? En el libro de Malaquías 4-5, siglos después, se profetiza su regreso. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Un retorno de alguien que nunca murió. Una entidad que fue llevada por seres avanzados para volver justo antes de un evento apocalíptico.
Muchos relatos de abducciones en la actualidad comparten un patrón similar. Desapariciones repentinas, luces intensas, torbellinos, testigos paralizados por el asombro. ¿Y si la experiencia de Elías no fue distinta? ¿Y si esa carroza de fuego era simplemente un transporte no humano? ¿Y si aún está allá arriba? Elías no murió, fue reclamado, y su regreso, según los antiguos textos, marcará el inicio del fin o el despertar de una nueva era. El apóstol Juan es exiliado en la isla de Patmos, aislado, vigilado, sin contacto con el mundo. Y entonces ocurre. El cielo se abre, y lo que ve no es una visión espiritual como las que la Iglesia ha querido interpretar durante siglos. Lo que ve parece una sala de control cósmico, una nave con seres incomprensibles y una tecnología más allá de todo lo humano. El texto clave es Apocalipsis 4, versículos del 1 al 8. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y al instante fui en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y sobre el trono uno sentado. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Y alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Uno semejante a un león, otro a un becerro, otro con rostro de hombre, y el cuarto como un águila volando. Esto no es un simple cielo. Juan describe una estructura con energía, luces, vibraciones y sonidos metálicos. Menciona un mar de vidrio, tal vez una superficie transparente como paneles de observación o control, y seres vivientes híbridos biomecánicos, llenos de ojos, sensores, tecnología de vigilancia. Está viendo una nave nodriza, una plataforma interdimensional donde habitan entidades superiores. Es probable que esto pueda conectarse con algunas teorías de abducción modernas. Muchas personas que aseguran haber sido abducidas dicen ver salas blancas, figuras sentadas, ventanas que no reflejan el exterior y seres que los rodean con múltiples ojos o herramientas. Los 4 seres vivientes parecen tripulantes simbólicos o reales con rasgos animales, como si su forma fuese producto de una bioingeniería simbólica para representar poder y vigilancia. Y si lo que Juan vio no fue una revelación divina, sino una revelación tecnológica, un acceso limitado a una dimensión habitada por seres que nos vigilan desde antes del principio del tiempo. Apocalipsis capítulo 12 abre con una imagen deslumbrante. Una mujer cósmica, coronada por estrellas, dando a luz. Y luego una guerra, no en la tierra, sino en el cielo. Una visión profética, un mito universal, o el eco de una guerra interdimensional entre razas avanzadas. El texto clave es Apocalipsis 12, versículos del 1 al 9. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto.
Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el gran dragón fue arrojado a la tierra. Analicemos esto con calma. La mujer cósmica parece representar una figura celestial, quizá una civilización antigua conectada con lo divino, o incluso un símbolo de la humanidad como matriz biológica, observada desde el espacio. Y si su parto representa el nacimiento de una nueva era o raza, el dragón escarlata con múltiples cabezas y cuernos podría representar una entidad no humana, una inteligencia invasora o una conciencia artificial con múltiples nodos, como una mente colmena. En algunas interpretaciones modernas, esta criatura se asemeja a lo que algunos testigos describen como entidades reptilianas de naturaleza hostil. La guerra en el cielo no ocurre en la tierra. El texto es claro. Hay batallas arriba, en los cielos. Estamos hablando de un conflicto entre razas interdimensionales, tecnologías bélicas tan avanzadas que parecen divinas. En muchas culturas antiguas se narran batallas celestes. Los Devas y Asuras en la India, los Anunnaki y sus guerras en el firmamento, los Nefilim descendiendo a la tierra. También hay relatos de contactados modernos que aseguran haber visto naves luchando en el cielo, y de experimentadores que hablan de una batalla invisible por el alma humana. ¿Quién es realmente Miguel? ¿Un arcángel o un comandante de una raza protectora? ¿La expulsión del dragón representa una caída física o una cuarentena planetaria? ¿Y si el Apocalipsis es un mensaje codificado para advertirnos de un conflicto intergaláctico que aún está en curso? La mujer cósmica dio a luz, pero no fue paz lo que le siguió, sino una guerra en los cielos. Y mientras la humanidad dormía, el destino de su alma se debatía allá arriba, entre entidades que solo hemos empezado a imaginar. En el libro del Apocalipsis, las trompetas marcan fases de devastación que caen sobre la humanidad. Pero, ¿y si no son juicios sobrenaturales? ¿Y si son armas? ¿Y si las plagas descritas con tanta precisión no son castigos divinos, sino acciones estratégicas por parte de inteligencias no humanas en una guerra silenciosa? Apocalipsis capítulos 8 y 9. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. El segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo fue lanzado al mar. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella caída del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Hagamos un desglose de fenómenos. Granizo y fuego mezclados con sangre. Esto suena más a un bombardeo que a un fenómeno natural. Explosiones en la atmósfera, armamento de plasma o biotecnología. La sangre podría ser interpretada como residuos biológicos químicos o algo peor. Montaña ardiendo cayendo al mar. Un meteorito o una nave masiva estrellándose. Algunos creen que se refiere a un planetoide artificial o incluso a tecnología de terraformación destructiva. La estrella que cae y abre el pozo del abismo. ¿Y si esa estrella es una cápsula, una nave
o una sonda alienígena que libera entidades contenidas. Cuando se abre ese pozo, emergen seres con forma de langostas, con rostros humanos, alas y colas que dañan a los hombres. Bioingeniería, drones vivientes, autómatas diseñados para el control mental o físico. Las langostas del abismo tenían coronas de oro, rostros como humanos, cabellos como de mujer, colas como de escorpión. Estas criaturas no tienen paralelo claro en la naturaleza terrestre. Son simbólicas o una descripción antigua de seres biomecánicos. Muchos contactados y testigos hablan de entidades que combinan tecnología y biología, como si fueran creadas con un propósito bélico o experimental. Plagas dirigidas. Las plagas no afectan a todos. Algunas se dirigen solo a quienes no tienen el sello de Dios, o tal vez una frecuencia específica, un tipo de conciencia. También hay señales de que estas entidades no matan directamente, sino que torturan. Tecnología para alterar el sistema nervioso, inducir dolor o manipular emociones humanas. Experiencias de abducción en donde la víctima recuerda luces, sonidos vibrantes, parálisis y dolores inexplicables. Tecnologías modernas y ultrasecretas que ya son capaces de provocar efectos similares. Microondas dirigidas, armas sónicas, psicoacústicas. Las trompetas no anunciaban salvación, sino el inicio de una purga programada. Y en el humo del abismo no descendieron demonios, sino máquinas vivientes, sirvientes de una mente antigua que jamás dejó este mundo. Tecnología divina. Eran los artefactos sagrados, herramientas de origen no humano. Los antiguos relatos están repletos de artefactos sagrados, símbolos de poder y conocimiento divino. Sin embargo, muchos de estos objetos no solo tenían significados espirituales, sino características que los acercaban más a la tecnología avanzada que a las reliquias religiosas. ¿Podrían estas herramientas ser en realidad artefactos extraterrestres? Tecnología de seres no humanos, entregada como una especie de legado divino a los hombres. El candelabro de 7 brazos, una antena de transmisión energética. Éxodo 25, versículos del 31 al 40. La lámpara de oro puro, labrada a mano, con su base y sus 7 brazos, para que alumbre. Este candelabro, conocido como el menorá, no solo es un objeto religioso, sino un complejo diseño de 7 brazos perfectamente equilibrados. Algunos estudiosos lo comparan con antenas o transmisores de energía. Es posible que la forma de los brazos sea un diseño intencional para canalizar energía de alguna fuente externa, como un sistema de transmisión inalámbrica. Podría haber sido un artefacto de comunicación interdimensional, o tal vez un dispositivo para recibir señales de los cielos. En los textos antiguos se dice que el menorá brillaba por sí solo, incluso sin aceite. Podría ser una referencia a un tipo de energía desconocida, una fuente de poder que no necesitamos comprender completamente para saber que funciona. El pectoral de Aarón, un dispositivo de interacción cósmica. Éxodo 28, versículos del 15 al 30. El pectoral de juicio, obra de bordador, de oro, de azul, de púrpura, carmesí y de lino torcido. Tendrá 12 piedras.
según los nombres de los hijos de Israel. Este pectoral de Aarón era una pieza de vestimenta sacerdotal que contenía 12 piedras preciosas, cada una representando a una tribu de Israel. La pregunta es, ¿por qué 12? Según algunas teorías, las piedras no solo tenían valor simbólico, sino que podían tener propiedades energéticas o incluso, como la piedra de los Urim y Tumim, una función de adivinación o comunicación directa con lo divino. Y si esas piedras eran, en realidad, cristales de energía. Los cristales, como entendemos hoy, tienen propiedades conductoras y de almacenamiento de energía. ¿Podría el pectoral haber sido un dispositivo con el que los sacerdotes sintonizaban frecuencias cósmicas o comunicaban con inteligencias no humanas? La lanza de Longino, un arma de poder cósmico. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. La lanza de Longino es un objeto que, según muchos relatos, poseía un poder capaz de sanar o destruir. La leyenda afirma que esta lanza tenía la capacidad de sanar a los enfermos, o incluso devolver la vida. ¿Era la lanza una herramienta de poder cósmico o una tecnología avanzada, posiblemente de origen extraterrestre? Durante la Edad Media, se creía que quien poseyera la lanza de Longino tendría el poder de gobernar el mundo. ¿Y si esta lanza no era más que un dispositivo de alta tecnología, capaz de manipular el flujo vital de los seres humanos? En algunas tradiciones esotéricas, se afirma que la lanza tiene un poder místico. Era el simple hecho de poseerla la clave para activar una red de poder conectada a algo mucho mayor, más allá de la comprensión humana. Los artefactos sagrados de la antigüedad no solo eran símbolos de poder, eran herramientas, tecnología olvidada que conectaba la humanidad con las estrellas. ¿Acaso nos han dejado pistas sobre lo que está más allá del cielo? No son solo reliquias, son piezas de un rompecabezas cósmico. El misterio del arca y las naves de los dioses. Desde el desierto ardiente del Sinaí hasta los templos perdidos del Templo de Salomón, el Arca de la Alianza ha sido un objeto de misterio, poder y muerte. Era simplemente un cofre sagrado, o el receptáculo de una tecnología más allá de toda comprensión humana. Muchos relatos la describen irradiando fuego, derribando ejércitos, produciendo voces desde su interior. ¿Y si era en realidad un artefacto no humano, traído a la Tierra por una inteligencia superior? Sigamos las pistas bíblicas. En Éxodo 25, versículos del 10 al 22, Dios le ordena a Moisés construir un arca de madera de acacia, revestida de oro por dentro y por fuera, con 2 querubines de oro macizo sobre la tapa. Desde entre ellos, Yahvé hablaría. Desde aquí este pasaje es inquietante. Un diseño minucioso, como si se tratara de planos tecnológicos. Uso de metales conductores como el oro, perfecto para energía o canalización eléctrica. Una voz que emana del interior. Transmisión. Inteligencia artificial. Propiedades sobrenaturales. Derribaba enemigos con rayos de fuego, como cuando los filisteos la robaron y fueron abatidos por plagas y enfermedades.
Solo ciertos sacerdotes podían tocarla sin morir. Esto podría aludir a niveles de radiación, campos electromagnéticos o incluso códigos genéticos de acceso. Era transportada con varas sin tocarla directamente, exactamente como hacemos hoy con materiales radioactivos o peligrosos. En 2 de Samuel, versículos 6 al 7, cuando un hombre llamado Usa la toca para que no caiga, muere instantáneamente. Campo eléctrico letal, defensas automáticas o reconocimiento de ADN. ¿Y qué contenía realmente? Dentro del arca se guardaban las tablas de la ley, posiblemente cristales o dispositivos de memoria. El maná, una sustancia replicada o bioingeniería alimenticia. La vara de Aarón que floreció, biotecnología vegetal. Investigadores como Erich von Däniken o Zecharia Sitchin proponen que el arca era un transmisor interestelar, un dispositivo de contacto o incluso una fuente de energía utilizada por los dioses de antaño. En Etiopía, donde se dice que se encuentra hoy, los monjes afirman que aún nadie puede tocarla y que su sola presencia causa enfermedades. Residuos de energía. Funcionará aún. No era un símbolo religioso. Era una reliquia de los cielos. Una caja de secretos antiguos, con un poder que podía alimentar imperios o destruir civilizaciones enteras. Los gigantes y los Nefilim, hijos de los dioses. Los Nefilim son una de las figuras más enigmáticas de la Biblia. Su existencia, mencionada brevemente en el Génesis, ha dado pie a innumerables teorías sobre seres híbridos, gigantes y la conexión de la humanidad con otras entidades. Pero, ¿quiénes eran realmente los Nefilim? ¿Eran seres de otro planeta o los descendientes de los humanos y extraterrestres? Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les dieron hijos. Estos fueron los valientes que hubo en la antigüedad, los hombres de renombre. En este breve pero impactante pasaje se hace referencia a los Nefilim como los descendientes de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Dioses celestiales o seres extraterrestres? ¿Los Nefilim eran simplemente gigantes de la tierra? ¿O eran híbridos, seres mitad humanos y mitad no humanos? Los términos hijos de Dios han sido interpretados de diversas maneras. Algunos creen que se referían a ángeles caídos, mientras que otros sugieren que eran extraterrestres que interactuaron con los humanos primitivos. El texto original hebreo utiliza la palabra Elohim para describir a estos seres, un término que se traduce literalmente como los poderosos o los dioses, lo que podría sugerir que se trataban de seres con un poder superior al de los humanos, capaces de una intervención directa en la creación de los Nefilim. Los relatos que describen a los Nefilim hablan de seres gigantescos. En algunas versiones del texto sagrado se menciona que estos seres eran de estatura colosal, siendo considerados como los héroes de la antigüedad y los hombres de renombre. Sin embargo, también hay otras interpretaciones que afirman que los Nefilim no solo eran gigantes físicos,
sino que también poseían habilidades extraordinarias, como inteligencia superior o poderes psíquicos. En los textos como el libro de Enoc, los Nefilim son descritos como seres que caen del cielo y se unen con las mujeres humanas. El libro de Enoc, un texto apócrifo que data de entre los siglos III y I a.C., detalla cómo estos seres impartieron conocimientos avanzados a los humanos, incluidos secretos de astronomía, alquimia y magia. Podría ser que los Nefilim no solo vinieron de las estrellas, sino que trajeron consigo tecnología avanzada que alteró el curso de la humanidad. En el siglo XXI, los estudiosos del fenómeno OVNI y los teóricos de los antiguos astronautas han identificado a los Nefilim como una especie de evidencia antigua de contacto extraterrestre. Y si los Nefilim eran, en realidad, híbridos creados a partir de una mezcla genética de los humanos y los extraterrestres. Algunos creen que la historia de los Nefilim es, en realidad, un encubrimiento de la presencia de seres extraterrestres en la Tierra durante los tiempos antiguos. Los Nefilim no solo fueron gigantes en estatura, sino en misterio. Seres híbridos, guardianes de secretos antiguos, o simplemente los primeros contactos entre nuestra especie y los cielos. Ellos nos dejaron pistas en las escrituras, pero el verdadero significado de su existencia sigue perdido en las estrellas. ¿Qué motivó a estos seres a intervenir de tal manera en el desarrollo de la humanidad? La teoría más común es que estos seres tenían una agenda de creación o experimentación. Quizás, al igual que los científicos de otro planeta, quisieron probar sus habilidades genéticas, creando una raza híbrida que, según algunas leyendas, podrían tener poderes sobrenaturales. Los relatos de los Nefilim varían dependiendo de la tradición, pero en muchos de ellos son vistos como criaturas poderosas pero trágicas. Algunos los describen como héroes, mientras que otros los ven como seres desafortunados, fruto de un acto prohibido. En Primera de Enoc 7:4 se menciona que estos hijos de los ángeles fueron condenados a perecer como consecuencia de su creación antinatural. En ciertas leyendas, los Nefilim no eran seres malvados por naturaleza, sino que fueron manipulados por fuerzas externas que los llevaron a actuar de maneras que no entendían completamente. Pero si estos seres fueron creados por seres extraterrestres y no eran simplemente parte del diseño divino, ¿cuál era su destino final? ¿Fueron simplemente pruebas de laboratorio para seres de otro mundo? ¿O una raza olvidada que representaba una fase más avanzada de la humanidad? Una fase de contacto con lo extraterrestre que fue prohibida por razones desconocidas. Génesis 6, versículos del 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La presencia de los Nefilim en la tierra fue para muchos un signo de desequilibrio cósmico. La narrativa bíblica dice que la humanidad se corrompió debido a la mezcla de lo humano con lo divino, y que fue necesaria una purificación global, el diluvio, para restaurar el orden. Este castigo fue una intervención divina o una reacción de fuerzas cósmicas superiores, temerosas de los efectos que los Nefilim podrían haber causado si continuaban su existencia. La desaparición de los Nefilim
aunque algunos relatos dicen que aún pueden existir en formas ocultas. Puede ser una advertencia de lo que ocurre cuando los humanos mezclan sus genes con los de seres de otro mundo. Tal vez el verdadero mensaje es que la humanidad debe mantener su pureza genética y espiritual para evitar la intervención de fuerzas externas, ya sea de seres extraterrestres o de otras entidades cósmicas. Los Nefilim, como hijos de ángeles y humanos, no son solo una advertencia de los límites entre lo divino y lo terrenal, sino una prueba de la peligrosa frontera entre nuestra humanidad y lo que podría estar más allá de las estrellas. ¿Fueron los Nefilim una creación destinada a darnos poder, o simplemente una lección sobre las consecuencias de jugar con las fuerzas cósmicas? La caída de los ángeles, un castigo o una lección cósmica. En muchas tradiciones religiosas, la caída de los ángeles se presenta como un evento catastrófico, donde seres celestiales fueron expulsados del cielo por desobedecer a Dios. Pero es posible que esta caída no solo haya sido un castigo, sino una lección cósmica relacionada con la intervención extraterrestre en la Tierra. ¿Por qué estos seres celestiales se unieron a los humanos? ¿Y qué sucedió cuando lo hicieron? Isaías 14, versículos del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, pero has sido derribado al Seol, a los rincones de la fosa. La caída de Lucifer y los ángeles rebeldes es uno de los relatos más conocidos de la Biblia, en el que se describe cómo un ser celestial, Lucifer, desobedeció a Dios y fue expulsado del cielo. Sin embargo, la interpretación tradicional se centra en la rebelión como un acto de orgullo y desobediencia. Pero, ¿y si estos ángeles no solo eran espirituales, sino seres extraterrestres que no seguían las mismas reglas que los humanos? Es posible que su caída haya sido en realidad una especie de intervención o incluso un experimento fallido con la humanidad. Génesis 6, versículos 2 al 4. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de todas las que quisieron. Entonces los Nefilim estuvieron en la tierra en aquellos días. Este pasaje de Génesis describe cómo los hijos de Dios, tradicionalmente interpretados como ángeles caídos, se unieron con las mujeres humanas dando lugar a los Nefilim. ¿Estaban estos ángeles simplemente actuando de acuerdo con su naturaleza? ¿O estaban siguiendo órdenes superiores, tal vez de seres de otro mundo? La caída de los ángeles podría, en realidad, ser un símbolo de la transgresión de leyes cósmicas impuestas por entidades superiores, que no podían permitir que esos seres celestiales alteraran el curso de la humanidad de manera tan directa. Un castigo cósmico. Apocalipsis 12, versículos del 7 al 9. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. La expulsión de Lucifer y los ángeles rebeldes al infierno ha sido una narrativa clave para explicar cómo la influencia extraterrestre fue detenida en la Tierra. Pero ¿qué tal si este castigo no solo fue por desobedecer a Dios, sino una respuesta a la manipulación genética que estos seres intentaron hacer con los humanos? Es posible que el castigo de los ángeles caídos
haya sido más relacionado con la alteración del orden natural del universo que con su rebeldía contra Dios. Si consideramos que estos seres no solo eran espirituales, sino que poseían un poder y la tecnología avanzada, la caída podría ser vista como una forma de evitar el caos cósmico que se desataría si se permitiera que estos seres impusieran su voluntad sobre la humanidad. Algunos pensadores y teóricos sugieren que la historia de la caída de los ángeles no solo es una advertencia moral, sino una advertencia cósmica. ¿Acaso estos seres extraterrestres intentaron enseñar algo a la humanidad? Tal vez su caída fue una manera de impedir que los humanos abusaran de la tecnología o el poder que estos seres les ofrecían. La lección cósmica detrás de la caída de los ángeles podría ser un recordatorio de que la humanidad debe tener cuidado con las fuerzas poderosas que podrían aparecer de las estrellas. La caída de los ángeles no solo fue un castigo celestial, sino un episodio cósmico que nos recuerda que hay fuerzas en el universo que no comprenden las leyes de la humanidad. Los ángeles caídos nos dejaron una lección sobre el poder, la creación y las consecuencias de desafiar el orden cósmico. El arcángel Gabriel y el despertar de la conciencia cósmica. Uno de los ángeles más mencionados y enigmáticos en las escrituras religiosas es el arcángel Gabriel. En la tradición judeocristiana, Gabriel no es solo el mensajero de Dios, sino un enlace entre el cielo y la tierra, un intermediario que trae información sobre eventos cósmicos trascendentales. Pero, si nos sumergimos más profundo en su simbolismo, surge la pregunta: ¿es Gabriel una representación simbólica de una inteligencia cósmica más avanzada, o incluso de seres extraterrestres? Y si su verdadero papel en la historia humana está vinculado al despertar de nuestra conciencia cósmica. Lucas 1:19. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. En muchos relatos bíblicos, Gabriel aparece como el ángel que transmite revelaciones significativas. Su aparición es anunciada como el despertar de una nueva etapa, ya sea en el nacimiento de Juan el Bautista o en el anuncio de la venida de Jesucristo. Gabriel no solo trae mensajes, sino que rompe el velo entre lo divino y lo humano, una revelación que nos conecta con fuerzas superiores. Pero lo intrigante es cómo Gabriel tiene un poder y sabiduría más allá de lo humano, similar al rol de los extraterrestres en diversas tradiciones. Los seres extraterrestres, en muchas de las teorías modernas sobre el fenómeno OVNI, son descritos como aquellos que buscan elevar nuestra conciencia cósmica a través de mensajes y símbolos, tal como lo hacía Gabriel en tiempos bíblicos. A lo largo de los siglos, la figura de Gabriel ha sido interpretada desde diversas perspectivas. Algunos teóricos del contacto extraterrestre sugieren que los ángeles mencionados en los textos antiguos, incluyendo a Gabriel, podrían haber sido seres de otros mundos, con conocimientos avanzados, utilizando su rol como mensajeros para guiar a la humanidad. La similitud entre los relatos de Gabriel y las modernas experiencias de abducción extraterrestre es sorprendente. ¿Podría ser Gabriel un ser de inteligencia superior que se presentó ante los humanos, no solo como un mensajero, sino como un instructor de nuestra evolución espiritual y cósmica? Algunos estudiosos de la ufología proponen que estos encuentros con seres como Gabriel
podrían haber sido interpretados de manera incorrecta a lo largo de los siglos, como interacciones con entidades celestiales cuando en realidad se trataban de interacciones con seres de otro mundo. Daniel 9, versículos del 21 al 22. Mientras oraba, Gabriel, el hombre que había visto en la visión al principio, vino a mí y me tocó al tiempo de la ofrenda de la tarde. Me instruyó y habló conmigo, diciendo: Daniel, he salido ahora para instruirte y darte entendimiento. En el libro de Daniel, Gabriel no solo transmite un mensaje, sino que instruye y da entendimiento. Este poder de transmitir conocimiento no es solo espiritual, sino cósmico. En este sentido, la figura de Gabriel puede ser vista como un canal de información proveniente de dimensiones más altas, un mensajero que abre puertas hacia un despertar cósmico. Esta transmisión de sabiduría podría interpretarse como un intento de los seres extraterrestres o fuerzas cósmicas superiores de elevar nuestra conciencia hacia una comprensión más profunda del universo y de nuestra existencia. En la tradición moderna del contacto extraterrestre, muchas personas afirman que los extraterrestres no solo buscan una comunicación física, sino un contacto mental y espiritual con los seres humanos, guiándolos hacia una comprensión más amplia del universo. Gabriel, en este sentido, podría haber sido un intermediario de esa misma sabiduría universal, actuando como un canal de contacto cósmico que trasciende las barreras entre lo terrenal y lo celestial. Si Gabriel no es solo un ángel celestial, sino un enlace cósmico entre los humanos y seres de otras dimensiones o planetas, entonces estamos ante algo mucho más grande de lo que imaginamos. La conciencia cósmica que los extraterrestres buscan despertar en nosotros podría haber sido sembrada hace siglos por aquellos que vinieron del cielo, trayendo consigo la semilla del conocimiento universal. Los nombres sagrados y las señales cósmicas. En los textos bíblicos, muchos ángeles y seres celestiales son conocidos por sus nombres sagrados, pero al mismo tiempo, estos nombres tienen un poder intrínseco que parece conectar a los seres humanos con fuerzas de dimensiones superiores. Entre estos seres, Gabriel es uno de los más prominentes, pero es posible que sus nombres sagrados no sean solo símbolos religiosos, sino señales cósmicas que nos conectan con un universo más amplio y misterioso. ¿Podrían estos nombres ser pistas de contacto con inteligencias no humanas? En muchos relatos bíblicos, los nombres de los ángeles como Gabriel y Miguel no son meros títulos, sino representaciones del poder cósmico y de la misión de estos seres. Estos nombres encierran secretos universales que tienen la capacidad de abrir puertas hacia el conocimiento cósmico. Pero, ¿cómo se relacionan estos nombres con los seres de otros mundos que podrían estar observándonos desde más allá de las estrellas? En las tradiciones esotéricas, se cree que los nombres de los ángeles y de otras entidades cósmicas tienen una vibración frecuencial. Gabriel, por ejemplo, es asociado con el elemento del aire, y su presencia está vinculada con la revelación de verdades ocultas. En la teoría de la vibración cósmica, algunas personas creen que, al invocar estos nombres, los humanos podrían estar sintonizando sus frecuencias internas con las de los seres de otras dimensiones, facilitando un contacto directo. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro,
y se llamará su nombre: Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este pasaje, aunque hace referencia a Jesucristo, tiene resonancias en nuestra exploración de los nombres sagrados como vehículos de conexión con el más allá. En la tradición de los extraterrestres y el despertar espiritual, muchos relatos modernos describen el encuentro con seres de otros mundos que revelan nombres y símbolos de gran poder. Podría ser que las entidades bíblicas que llevan estos nombres también comunicaban algo más allá de lo humano. Un misterio profundo que se mantiene es que muchos de los nombres sagrados de ángeles o incluso de figuras divinas también pueden ser vistos como signos o códigos que contienen conocimientos que nos ayudarían a comprender el universo. En algunas teorías, esos nombres no solo son nombres, sino señas cósmicas que conectan nuestra dimensión con otras más elevadas, tal vez incluso con seres extraterrestres que han visitado la Tierra en tiempos remotos. Y si los nombres sagrados de los ángeles y figuras divinas no son solo palabras, sino códigos cósmicos que nos abren la puerta al despertar de nuestra conciencia universal. Al invocar estos nombres, estamos conectando con inteligencias más allá de nuestra comprensión, extraterrestres que buscan ayudarnos a elevarnos a una nueva etapa de evolución cósmica. A medida que la humanidad avanza, comienza a sentirse la presión de lo desconocido. Esa sensación de que estamos en la cúspide de un cambio radical. El despertar cósmico se refiere a la idea de que nuestra conciencia colectiva está evolucionando, tal vez bajo la influencia de fuerzas mayores, que muchos interpretan como inteligencias no humanas. Exploremos cómo el despertar espiritual podría estar vinculado con la idea de contacto extraterrestre y la llegada de una nueva era. Una era donde los seres humanos finalmente comprendan su lugar en el universo. Desde tiempos antiguos, culturas de todo el mundo han hablado de un despertar espiritual que cambiará la naturaleza misma de la conciencia humana. Los mayas, por ejemplo, predijeron el fin de un ciclo en el 2012, que muchos interpretaron como un momento en el que la humanidad experimentaría un despertar cósmico. Esta profecía fue relacionada con el cambio de conciencia, el fin de una era de ignorancia y el comienzo de una era de conocimiento cósmico. Algunas escuelas de pensamiento sostienen que este despertar está vinculado con un contacto directo con seres no humanos. Santos y místicos de diferentes religiones han hablado de la llegada de seres celestiales o seres de luz que vienen a guiarnos hacia una nueva realidad trascendental. De hecho, el cristianismo, en su aspecto más esotérico, habla del regreso del Cristo cósmico, una figura que no es solo un salvador humano, sino un ser universal con un mensaje de unificación cósmica. Estos relatos pueden estar apuntando a un despertar provocado, no solo por el pensamiento espiritual humano, sino también por la influencia de seres de otros mundos, que están guiando nuestro paso hacia una conciencia galáctica. En tiempos recientes, muchos testigos de avistamientos OVNI han reportado experiencias que van más allá del simple encuentro con naves. Estos encuentros parecen estar relacionados con experiencias místicas o despertar espiritual. Las personas que han tenido contacto con seres extraterrestres a menudo describen sentimientos de amor universal, expansión de la conciencia y una profunda conexión con el universo. Algunas teorías sugieren que las inteligencias no humanas podrían estar jugando un papel clave en el desarrollo de la humanidad, actuando como facilitadores de nuestra evolución
hacia un estado de conciencia superior. Se dice que estos seres no solo están interesados en nuestra supervivencia física, sino en elevar nuestra conciencia a niveles más altos, donde las diferencias y limitaciones humanas se disuelvan en una unidad cósmica. Este despertar espiritual también se vincula con la idea de que la humanidad está lista para comprender su lugar en el universo. El contacto con extraterrestres podría ser el catalizador que nos permita alcanzar este despertar. Las profecías de los antiguos, como las de los mayas, hindúes y otras culturas, que hablan de un cambio de conciencia en el futuro, podrían estar profetizando un contacto con seres de otros mundos que, como guías espirituales, nos ayudarán a entender que no estamos solos en el cosmos. A lo largo de la historia, han ocurrido fenómenos inexplicables que parecen estar conectados con el despertar cósmico de la humanidad. Desde avistamientos de ovnis, fenómenos paranormales, hasta experiencias cercanas a la muerte. Estos sucesos son descritos por muchas personas como momentos que trascienden lo físico y expanden la conciencia. Muchos de los testigos de encuentros extraterrestres mencionan que han recibido mensajes profundos, que a menudo se centran en el amor universal, la unidad de la humanidad y la necesidad de trascender las limitaciones terrenales. Estos mensajes resuenan con las enseñanzas de los místicos y sabios de todas las religiones, quienes hablaban de un estado de conciencia superior que permitiría a la humanidad unirse con el universo. Por ejemplo, hay personas que han tenido experiencias con grises, quienes a pesar de su apariencia física y distante, han transmitido un mensaje de despertar. La humanidad está lista para una nueva era, una era donde el miedo y la división se disuelvan en el entendimiento y la paz universal. Estos testimonios apuntan a una conexión cósmica más profunda, algo que puede ser clave para el futuro de nuestra evolución. El despertar cósmico no es solo un cambio interno, sino una transformación en la manera en que percibimos y experimentamos la realidad. Si lo que los testigos y profetas nos dicen es cierto, entonces estamos al borde de una revelación monumental, un contacto directo con seres no humanos que nos ayudarán a despertar nuestra conciencia y a asumir nuestro lugar en el gran tejido cósmico del universo. ¿Estamos preparados para percibir esta verdad que cambiará nuestra existencia para siempre? Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.